ejercicio bastante. Dependiendo de lo que nos piden, obviamente. Vamos a el siguiente ejercicio. Vamos a tener que la velocidad de B. A la velocidad de B es la sustitución de esta ecuación. Velocidad de B es 4 veces velocidad de A. Porque en toda esa ecuación conseguiste el dato A y lo puedes sustituir. Multipliqué por 4. ¿Sí? Que pueden haber, si usted lo transforma, pues yo le digo que no, pero igualito me lo transforma. Entonces, si usted lo hace, no está mal. Pero sepa que no le va a dar así un número redondito. ¿Sí? Igual evite que le dé una fracción. Evite una fracción, porque entonces cuando empieza a multiplicar cosas poco a cosa, no va a saber qué hacer con ellas. Por favor, evítese un mal rato con el ejercicio. Yo los zapatos como los tengo de sucio y los lavé hace como 3 días. Vamos a ver entonces Pura tierra amarilla. la segunda parte de este tema, que es la aplicación de la ecuación de Bernoulli en medidores de flujo. ¿Sí? La razón por la que se fabrican los reductores es precisamente para generar en nuestra tubería una diferencia de presión, sea para aumentar su velocidad o porque sea necesaria la reducción, pero usualmente esa reducción permite calcular un diferencial de presión. Hay varios medidores de presión, hay varias clasificaciones. Hay unos que son análogos, otros que son digitales, ¿verdad? Y otros que funcionan por diferencia de presiones. ¿Cómo lo logran? Diseñando un dispositivo que permita que haya un cambio de presión. Yo acá en la guía les coloqué varios, ya que el profesor del laboratorio se emociona con la teoría, bueno, hay varios, investigue más, véanlo cómo son, pero básicamente los medidores de flujo volumétrico por diferencial de presión, yo creo que allí abarqué la mayoría, no todo. Y el primero que coloqué fue las placas de orificio. Las placas de orificio son muy simples, pero bastante funcionales. Son muy usadas por su precisión. Y pues simplemente es una placa que se coloca allí en una tubería. La tubería no tiene ninguna reducción. La forma de hacer los cálculos con placa de orificio no es igual a lo que vamos a ver. Y ellas tienen un factor ahí de corrección. ¿Por qué razón? Porque la placa de orificio es una cosita así. Y hay varias. Aquí dice concéntrica, excéntrica, segmental. Y la ubicación que tiene el orificio. ¿Sí? El orificio nunca va a estar obviamente al borde bajo para evitar que la suciedad lo tape o algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede al agua entrar por ese lugar o al fluido? Se va a generar una reducción en el área. ¿Y qué va a pasar? En esta zona se va a generar la diferencia de presión que necesitamos. Obviamente, el manómetro no se coloca muy pegado a donde está la placa, se coloca un poco más lejos, vamos a decir que aquí, para poder medir la diferencia de presión que se hizo respecto a uno de los dos. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que hacer cálculos de forma distinta? Hay un factor de corrección porque al líquido golpear esta zona y salir de esta zona se genera turbulencia y esas turbulencias generan alguna pérdida y ese factor de corrección se le debe colocar a la ecuación de Bernoulli. Por eso es que se calculan de forma diferente. ¿Ok? No es que se use otra ecuación, sino que aquí se añade un factor de corrección. Nosotros no vamos a ver placas de orificio aquí en fenómenos, pero se las estoy explicando cómo funciona. La otra es el tubo de Venturi. Este sí que lo vamos a ver y si han visto la guía de ejercicio, está repleta de este tubo. ¿Y qué es el tubo de Venturi? El tubo de Venturi es un reductor de la sección de la tubería. Entonces se acopla, por aquí viene el flujo de líquido y acá se genera
diferencia de presión. En esa parte pueden colocar un manómetro allá análogo o un manómetro diferencial. Que para eso se usa el manómetro diferencial, para determinar la diferencia de presión que hay de una zona de la tubería y otra. ¿Okay? Aquí va a haber un líquido manométrico que obviamente al haber más presión aquí va a ser empujado y acá va a ser absorbido debido a que esta presión es más baja. ¿Sí? Recuérdense que los fluidos se mueven de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. ¿Sí? El otro es el tubo de Pitot. El tubo de Pitot no es muy utilizado para medir líquidos, debido a que tiene bastantes errores al momento del cálculo. ¿Por qué creen que este asunto tiene errores? Verga. Si el líquido va a una velocidad tal en la tubería, y vamos a suponer que es real, que este líquido que está pasando por ahí tiene viscosidad, ¿qué pasa con el perfil de velocidades? ¿Qué pasaba? Se reduce la presión que en el tubo. Ajá, en la orillita mis velocidades van a ser menores. Y ubicar el tubo exactamente en el lugar donde no haya roce con la viscosidad es difícil. Por eso el tubo de Pitot en líquido causa muchos errores en los cálculos. ¿Sí? Aún así, se puede utilizar en algunos casos. ¿Sí? Pero básicamente un tubito así puede estar abierto a la atmósfera o estar conectado también con un hermoso manómetro aquí. ¿Se genera una diferencia de presión? Sí, ¿verdad? El líquido se va a mover, va a ser empujado por este lado. ¿Ok? Y obviamente esta zona donde está el manómetro debemos hacer los cálculos utilizando estática de fluido, lo que vimos en manometría. El tubo de Pitot también es muy utilizado y es más utilizado en la aeronáutica. En los aviones, las alitas, colocan un tubo de Pitot. Y el tubo de Pitot toma el aire y el dentro pues tiene un manómetro con el que se va a calcular la diferencia de presión. Eso es para saber la velocidad que lleva obviamente el avión. Una cosa, habíamos dicho que la ecuación de Bernoulli solo era válida para fluidos incompresibles, ¿verdad? Pero en el caso del tubo de Pitot, esta es una excepción, siempre y cuando el aire vaya a mucha velocidad. Como Fabián en la clase pasada veo más o menos la velocidad que lleva un avión. Entonces, tiene que estar a alta velocidad. A términos de ejercicio, pues, ahí hay algunos ejercicios con los que vamos a ver más o menos cómo funciona el tubo de Pitot. No suena bien. Pero para que sepas, es más que cuando ve allí en la guía dice fluido compresible, de repente te manda un mensaje, ¿cómo es eso? Pero si el aire no es compresible, ya sabes. Ese es un caso, una excepción. ¿Sí? Copia eso. Está Secretario. Anúbar. Anúbar es como un Secretario. dispositivo que se introduce así en la tubería. No sé cómo dibujárselo. Y pues por acá va a pasar el líquido, va a introducirse en ese tubo y va a generar una diferencia de presión. Que con eso es que calcular la presión, ¿no? La presión. Ese es el más simple. Las boquillas de